Hola chicos de Ladies in Black México, yo soy Naya Samiel, corresponsal en Cuernavaca, y este mes les traigo un reportaje sobre Anne Rice. Espero les guste. Anne Rice. Anne o Bryce Rice nació el 4 de octubre de 1941 en Nueva Orleans, hija de Catherine y Howard O'Brien. Sus padres la bautizaron con el nombre masculino de Howard Ellen, pero la muchacha se hizo llamar Anne desde pequeña. En el año 1956, su madre falleció y en 1957, en plena adolescencia, Anne se marchó a Richardson, localidad ubicada en el estado de Texas, a la que su padre, funcionario de correos, fue trasladado. En Richardson y en su etapa en el instituto, Anne conoció a Sten Rice, con quien contrajo matrimonio en 1961. Época en que la pareja decidió mudarse a California, acentuándose en la ciudad de San Francisco. Tras dejar Anne la Universidad de Texas, estudió filosofía y letras en la Universidad de San Francisco, doctorándose en 1972 en escritura creativa. Cuando nació su hija Michelle, en el año 1966, Anne y Sten, que escribía poesía y daba clases en la Universidad de San Francisco, se marcharon a Berkeley. Michelle falleció a causa de una leucemia pocos años después, en 1972. En ese momento, Anne se volcó en la literatura, comenzando a gestar sus crónicas vampíricas, que fueron iniciadas con la novela Entrevista con el vampiro, en el año 1976. Para 1978 tuvo un hijo, al que llamó Christopher. Posteriormente, y dentro de la citada serie Crónicas Vampíricas, escribió Lestat del vampiro, en 1985, La reina de los condenados, en 1988, El ladrón de cuerpos, en 1992, Memnoch, el diablo, en 1995, Armand el vampiro, en 1998, Merrick, en el 2000, Sangre y oro, en el 2001, El santuario, en el 2002 y Cántico de sangre, en el 2003. Fuera de la saga, pero con el mismo tema vampírico, Anne Rice publicó títulos como Pandora, en 1998, y Vittorio el vampiro, en 1999. Otra serie de Rice fue dedicada a las brujas de Mayfair, compuesta por las novelas La hora de las brujas, en 1990, Leisure, La voz del diablo, en 1993, y Taltos, en 1994. Con el nombre de Anne Rempel, escribió novelas románticas como Hacia el Edén, en 1985, y Belinda, en 1986. Y como A.N. Ruckelar, publicó libros eróticos como El rapto de la bella durmiente, en 1983, El castigo de la bella durmiente, en 1984, y La liberación de la bella durmiente, en 1985. También abordó otros géneros, como las novelas de ambientación histórica, de misterio o fantástico, en títulos como La fiesta de todos los santos, de 1979, Un grito al cielo, de 1982, La momia o Ramsés el condenado, en 1989, El sirviente de los huesos, en 1996, o Violín, en 1997. Con El Mesías, el niño judío, en 2005, comenzó una trilogía dedicada a la figura de Jesucristo. El thriller, La hora del ángel, de 2010, es una novela protagonizada por Toby O'Dare, despiadado asesino a sueldo que cambia su actitud tras encontrarse con un serafín. Viajando en el tiempo, se enfrenta a una serie de sucesos criminales en la Inglaterra del siglo XIII. En la segunda parte de la serie, La prueba del ángel, del 2010, O'Dare viaja a Roma en el Renacimiento. Posteriormente, en el año 2012, publicó El don del lobo, la historia de un periodista que se convierte en hombre lobo. En 1998, después de pasar la mayor parte de su vida adulta como una autora partidaria del ateísmo, Rice se convirtió al cristianismo. En octubre del 2005, anunció a la revista Newsweek
que a partir de ese momento en adelante solo escribiría de Dios. Su primer libro en esta línea es Cristo el Señor, fuera de Egipto. Es el comienzo de una trilogía que pretende narrar la cronología de la vida de Jesús. Con este hecho finaliza la saga de Crónicas Vampíricas y de las Brujas de Mayfair, siendo, por tanto, Cántico de Sangre el último libro de la saga. En octubre del año 2008 publicó su autobiografía, La llamada de la oscuridad, una confesión espiritual, donde delata su educación católica y su posterior regreso al catolicismo. Sin embargo, a pesar de su regreso al catolicismo, no comparte todas las posturas de la Iglesia sobre temas sociales. En 2014, el día 9 de marzo, la autora estadounidense da la noticia sobre su nueva novela durante el programa de radio por internet The Dinner Party Show, en el que participa habitualmente su hijo Christopher Rice. Con esto, anunciando el regreso de Crónicas Vampíricas por medio de la precuela titulada Príncipe Lestat, la cual se lanzó en su versión en inglés el 28 de octubre del mismo año. Las obras de Anne Rice se han adaptado a la pantalla grande en 2 ocasiones, con los títulos de Entrevista con el vampiro y La reina de los condenados. Así también se realizó un musical inspirado en Lestat del vampiro, cuya música fue compuesta por Elton John. Bueno, esta ha sido parte de la vida de esta gran escritora, espero que haya sido de su agrado el reportaje. Si alguno de ustedes está interesado en iniciar su lectura con Crónicas Vampíricas o algún otro título de Anne Rice, actualmente es de muy fácil acceso cualquiera de los títulos. En tiendas Gandhi los tienen por medio electrónico, directamente en la página, y en la librería cuentan con las ediciones físicas de Z, que son estas portadas, y algunas Crónicas Vampíricas en ediciones B de bolsillo, que son estas portadas. Cadenas de supermercado, también en la sección de revistas he visto varios títulos de su época cristiana, de su época de licántropos y de Crónicas Vampíricas, donde yo conseguí Sangre y Lloro, también son de ediciones B. También ahí en las cadenas de supermercado pueden conseguir las 2 únicas adaptaciones que existen de Crónicas Vampíricas, que es Entrevista con el vampiro y La reina de los condenados. Y bueno, ya sabemos que los derechos de autor se vendieron a Universal, esperamos haya unas películas sobre ellos. También en tianguis culturales, si quieren, pueden conseguir ya los libros de Crónicas Vampíricas y otros títulos de Anne Rice. También he visto los libros eróticos ahí. Yo conseguí Está del vampiro a un muy buen precio. Por mi parte es todo. Cualquier duda o sugerencia, ya saben, pueden hacérmela llegar por medio del inbox de Ladies in Black México. Yo los dejo con una canción que forma parte del Está del musical y nos vemos en la próxima. I told you what would happen if you disobeyed us again. Look, please stop crying. You'll ruin your dress. She's not crying. See? No blood tears. Don't chastise me, I'm a child, acting as a child does. You ply me with lifeless dolls when what I want is blood. You took me from the streets to complete this union. Do you expect some little saint kneeling for communion? I want more! I want more! Look at you, you disapprove like you fussy mothers. Who are you to criticize the habits of another? Did I rob the family fold by dining on the help? Aren't I just the little beast? Well, I can't stop myself. I want more. I don't want their milk and honey. They can keep those finer teeth. I don't need their chocolate hot and sweet. It's the red one.
dear.